Soy del Hospital Realiati, soy infectólogo, así que uno de los primeros temas que vamos a poder tocar va a ser tuberculosis. ¿Ya? Eh, es un tema importante, así que sería ideal que todos hubieran estado presentes. Imagino que después van a estar leyendo la, la clase o revisando más. Lo que vamos a conversar ahora es tuberculosis pulmonar, extrapulmonar, diagnósticos y tratamiento. Tuberculosis pulmonar. Entendiendo que la tuberculosis en general es una patología que lo han visto a lo largo de su carrera, desde historia de la medicina, fisiopatología, neumología, medicina interna, y que a cada rato siempre cuando pasan por algún paciente les comentan que puede ser tuberculosis, pues habría que entender por qué les dicen esto, ¿no? Y es que uno, es tan importante la tuberculosis que es la principal causa de muerte por causa infecciosa a nivel mundial. ¿Ya? Cuando vemos de problemas infecciosos, la tuberculosis gana de lejos. Sin embargo, probablemente en el año de la pandemia 2021-22, esto fue alterado debido a que el COVID hizo una inversión de esto, pero luego volvió a su nivel adecuado. Y además que es una enfermedad que demuestra bajo nivel de desarrollo, porque usualmente está en estos países porque hay más hacinamiento, bajo nivel de alimentación y todo lo demás. Por eso es que también es un indicador negativo en los países. Tratan de eliminar la tuberculosis porque significa también que estaríamos mejorando como país. La tuberculosis, como se dan cuenta, la población que está usualmente con mayor carga son del hemisferio sur, países como el África subsahariana, los países de la India, del Asia Oriental y la parte latinoamericana, usualmente Perú y Bolivia somos los más representantes, altos representantes de esta enfermedad. Es por eso que cuando hay una patología y ustedes van a rotar a otro país, siempre les van a preguntar, ¿puede ser tuberculosis? Y si hay un peruano, le van a preguntar porque saben que tienen bastante información al respecto. Y solamente tuberculosis, no, porque la tuberculosis extrapulmonar también es frecuente y también se da en nuestros países. Son presentaciones también inusuales. Y si lo juntamos en poblaciones no VIH, la mortalidad también es alta. O sea, tenemos más casos de tuberculosis pulmonar, extrapulmonar, muertes por tuberculosis y tuberculosis MDR y resistente a la rifampicina. Y a nivel de Perú, todo el Perú se concentra en la parte oriente, la parte de la selva oriente, y a nivel de la costa, a nivel de Lima y Callao, ¿no? Y cuando hacemos un Lima y Callao lo podemos entender porque está altamente concentrado por la población y es casi más del 50% de la población a nivel de Perú. En la parte de Oriente, probablemente por bastantes desigualdades que pueden haber y diversas poblaciones que hay. Y cuando lo desdoblamos por esto, por población, a nivel, podemos verlo por región, vamos a darnos cuenta que en el Lima Centro, en varias oportunidades se ha mantenido como principal número de índice de casos. Sin embargo, si se dan cuenta también, estos casos cayeron después de la pandemia. ¿Será porque eh, desapareció la tuberculosis o será porque se dejó de buscar la tuberculosis y solamente se buscó sobre el COVID? Probablemente es esto lo segundo que ocasionó. Y después ha habido un rebrote de mayor casos de tuberculosis porque ya han aparecido los casos más complicados, ¿no? Han evolucionado. Y si hacemos por casos de XDR o MDR, multidroga resistente o extremadamente resistente, Lima se concentra también en mayor probabilidad de casos. Cuando hablamos de la microbiología, uno les va a preguntar cuál es la causa de la tuberculosis. Lo típico es que alguien diga el micobacterio tuberculoso. No es correcta esta respuesta porque esto es causado por el complejo micobacterium tuberculoso. Y este complejo, porque el nombre es una palabra más, porque este complejo engloba al propio micobacterio. O sea, la tuberculosis es por un complejo que dentro de ellos es por el Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium bovis, africanum y todos los demás que le estoy poniendo. Porque yo les puedo colocar, ¿no? ¿Qué pasa si el Mycobacterium, no sé, cuál de ellos no puede ocasionar tuberculosis? ¿Mycobacterium tuberculosis? Sí, sí puede dar. El Microti vas a colocar que no, pero ya sé que hay otros microorganismos que pueden ocasionar esto. Además de la envoltura y de las paredes, es muy importante porque eso nos ayuda a métodos diagnósticos y dónde actúa cada antituberculoso. El ácido micólico, el hiporaminomanano, son útiles.
Y cuando hacemos evaluación de los métodos diagnósticos, tenemos que entender que la pared con estas características lo hace resistente a la decoloración por alcohol. Es por eso que de ahí reciben el nombre como bacilos ácido alcohol resistentes, los denominados BAR, que habrán visto en microbiología. Y deben de entender que estos no son los únicos, sino que hay otros BARs que pueden haber. O sea, a veces cuando te dicen el paciente tiene BAR positivo, uno lo asocia que es tuberculosis, pero no es que sea la única causa, hay muchas otras causas más. El crecimiento es muy lento en los cultivos y puede demorarse hasta 60 días para decir que uno es negativo. Ya es por eso que buscamos métodos más rápidos para llegar, pero el definitivo es el cultivo. La transmisión se da por aerosoles, gotitas, flush, y entre esta transmisión puede llevar a varias modalidades. Usualmente este cuadro ya lo habrán conocido, les habrán presentado, es que más del 90% de tuberculosis, de casos de infección por tuberculosis primaria, se llega a resolver por sí solo. Es decir, yo me puedo estar al frente de un caso de una persona que me tose y probablemente mi respuesta inmunitaria va a llegar a la eliminación. No voy a desarrollar la enfermedad. Otro porcentaje va a desarrollar una infección latente que se va a quedar ahí dormida y por algún grado de inmunosupresión que se puede dar en la vida, no voy a tener que reactivar. Y en otros pacientes va a desarrollar una tuberculosis activa. Y ese es otro porcentaje. Ya hay un término incluso actualmente que en algunas revisiones se está sacando como la tuberculosis asintomática, como que personas que no tienen mayores síntomas y tienen tuberculosis. Como les comento, después del contacto primario, porque una cosa es la infección y otra cosa es la enfermedad. Después de tener una infección primaria que nos contagiemos, el 90% lo controlamos. Y de ahí tenemos diversas formas de poder derivar en nuestro algoritmo. Depende de nuestro sistema inmunitario, de cómo estemos, de alguna inmunosupresión que tengamos y todo ello. Podemos reactivar la enfermedad debido a que estemos bien en el momento, pero en el futuro, o sea, yo quizás a mi edad puedo controlarlo bien, pero a mis 90 años puedo desarrollar un cáncer que me ocasione que lo reactiva. O que me dé lupus, tengo que utilizar algún tratamiento y voy a reactivar la enfermedad. Es por eso que la historia clínica también con comorbilidades, medicamentos que toma, contactos, es muy importante. Cuadro clínico. El cuadro clínico, como sabrán, es muy diverso. Puede presentar, dependiendo del órgano que afecte, cualquier tipo de presentación. Es por eso que les dicen que la tuberculosis es una gran simuladora. Si nos concentramos solamente en síntomas pulmonares, va a ocasionar tos, seca, húmeda, con expectoración, con hemoptisis, dolor pleurítico, disnea, y síntomas generales muy diversos: fiebre, pérdida de peso, malestar, cansancio, hiporexia, astenia, cualquier manifestación. Esos son síntomas generales. En imágenes podemos tener lesiones cavitadas, ganglios consolidados, derrame, así que siempre puede ser tuberculosis, sí, siempre puede ser. Pero yo tengo que hacer unidad clínica, descartar y poder evaluar, porque como les comenté, la tuberculosis no es que me dé de un día para otro, usualmente es algo crónico. ¿Ya? Y se da por reactivación en la mayor parte de veces, ¿no? Porque más del 90% lo controla. Y otras presentaciones, tuberculosis miliar, que es una diseminación hematógena, y la extrapulmonar, que va a afectar y va a tener su presentación clínica según el órgano afectado. Y eso es lo que también vamos a desarrollar. Esa, por ejemplo, es una imagen de un paciente que se podrán dar cuenta, es una tuberculosis que forma. Probablemente no van a participar, pero es una tuberculosis de presentación miliar. Se ve micronódulos, los conocidos como granos de mijo, como lesiones granulares, micronodulares en ambos campos pulmonares distribuidos, ¿no? Probablemente el paciente no tiene síntomas muy marcados, porque va a tener probablemente pérdida de peso, fiebre, malestar, pero no va a tener quizás tos seca y no va a tener mayor molestia. Otra imagen un poquito más antigua de otra tuberculosis miliar, en esta son menos lesiones pulmonares, menos claro, pero igual lo que trato de mostrarles es que sean micronódulos pequeños en ambos campos pulmonares. O sea, ya tenemos la presentación pulmonar, que es la típica lesión que ven en el pulmón, lesiones cavitadas, pulmonares, consolidados, todo ello.
lesión miliar, que quizás no va a dar muchos síntomas, pero va a ser micronodular y va a ser un poquito más llamativa. Yo te tengo que acostumbrar mi ojo a ver micronódulos. Y la tuberculosis extrapulmonar en sí misma, que va a tener muchas presentaciones. Uno de ellos es la tuberculosis del sistema nervioso central, que igual, ¿qué presentación puede dar? Todo tipo. Meningitis T, encefalitis, meningoencefalitis, todo ello. Y se puede presentar como tuberculomas, aracnoiditis, mielitis transversa, muchas presentaciones. El principal factor de riesgo, como cualquier caso de TBC, es el VIH, pero no es el único. Ya saben que hay otros factores de riesgo, hacinamiento, desnutrición, comorbilidades en esta época, en estos años que ahora son, la esperanza de vida se ha prolongado más, existen más enfermedades crónicas y que pueden inmunosuprimir, llámese antineoplásicos, quimioterápicos, trasplantes. Pero sí hay reportes que obviamente el VIH puede darte más de 50 veces tener tuberculosis que cualquier otra enfermedad. Otros te pueden dar 20, 30, pero hay que siempre buscar. Y le gusta el VIH, ser amiga de la tuberculosis y por eso siempre casi hay que buscar. ¿Piensas que tiene TBC? Descartas que no tiene VIH. Si ves que tiene VIH, hay que descartar que no tenga TB. Como habrán escuchado en algún momento, algunos nódulos conocidos en el pulmón se llaman los nódulos de Gauss, todo ello. Y en el sistema nervioso central existen unos focos, los focos de Rich, que también son como que granulomas, pero a nivel del sistema nervioso central, que estos se pueden romper y ocasionar diseminación y ocasionar lo que conocemos meningitis, encefalitis y todo lo demás. Tiene un componente inflamatorio denso, que usualmente compromiso de pares craneales, que eso tiene que saber qué pares craneales usualmente afecta la tuberculosis, vasculitis hidrocefalia, infartos cerebrales, todo tipo. Y la punción lumbar, ¿cómo voy a tener? Hipoglucosvaquia, hiperproteinorvaquia, pero citosis predominio mononuclear. Y recordar, ¿cuál es el tipo de presentación? Es crónica usualmente, ¿ya? Puede haber una presentación aguda en algún caso de 1 en 1000 millones que esté reportado en algún país del mundo, sí puede haber, pero no es la forma usual, no es lo típico, y ustedes tienen que aprender a verlo más frecuente. Tuberculosis ósea, igual, es otra afectación de la tuberculosis diseminada que puede afectar, en este caso, el sistema osteoarticular. Puede tener espondilitis, artritis, osteomielitis. Acá hay otro nombre conocido. Probablemente cuando afectan la columna ósea a nivel alto, dorsal alto, dorsal bajo, lumbar alto, se conoce como mal de Pot. Es otro más frecuente que la TBC del sistema nervioso central. Obviamente, si me afecta la columna, ¿qué va a pasar? Dolor, lumbar, pérdida de peso. O sea, puedes tener una persona adulta mayor que pierde peso porque no está comiendo por el dolor y las personas dicen que tiene lumbalgia, todo eso, se está encorvando porque probablemente es mayor. Y puede ser que alguien diga, no es degenerativo, todo eso lo manda a su casa con sus analgésicos. Pero puede ser que tenga tuberculosis, solamente que no investigamos siempre del todo. Así que hay que ver. También otros músculos que se afectan pueden afectar los paravertebrales y hasta psoas, que es típico del mal de Pot, ¿no? Espondilodicitis TBC con afectación del músculo de psoas, que puede llegar hasta ser bilateral. Tuberculosis urogenital es otra causa de tuberculosis extrapulmonar. Después de la ganglionar es la más frecuente, pleural después sigue y después la urogenital también. Afecta según sea sexo masculino o femenino. Si fuera a nivel renal, puede afectar a cualquier parte, pelvis renal, uréteres, vejiga. Si afecta a genitales, en el epidídimo es más frecuente o en la extraparte del sexo femenino a las trompas de falopio. Características. La triada colombino, otro nombre que tiene que acordarse, cuando presenta hematuria con piura séptica ácida. Pero no habría que extrapolarlo, o sea, ¿es frecuente que un paciente con tuberculosis urogenital presente esto? Sí. ¿Todo paciente con piura séptica ácida es TBC? No siempre, hay muchas otras causas que justifiquen. Pero es algo comúnmente, ¿no? O sea, te van a poner paciente con hematuria, con piura séptica, que vive con su mamá que tiene tuberculosis, que pierde peso, que tiene ganglios, ya, probablemente sí tiene más valor, ¿no? Porque el examen por sí solo no tiene utilidad, sino todo el escenario clínico. El epidemio embosario. Tuberculosis ganglionar probablemente es la presentación más frecuente y lo más llamativo es lo que se conoce como escrófula, ¿ya? La afectación de la cadena ganglionar cervical es la más frecuente. También podemos tener la tuberculosis pericárdica, que obviamente si inflama el pericardio, ¿qué va a pasar? Una pericarditis constrictiva.
Acá les tengo una imagen de una tuberculosis pericárdica en la que si pueden llegar a apreciar, pueden ver que acá tenemos las dos paredes del pericardio, las dos hojas del pericardio que están dilatadas por este líquido que no debería estar ahí y está obviamente evitando que el corazón lata de manera correcta. Si se dan cuenta también, es un paciente adelgazado, tiene poco panículo adiposo, ¿ya? Así que probablemente está adelgazado y tiene un derrame pericárdico, así que tendremos que ver cuáles son las causas. Tenemos que obviamente primero ayudarlo para que el corazón late, hay que operarlo, sacarle de eso, ponerle una pericardiocentesis, un SART. Pero tenemos que mandar cultivos porque probablemente la causa más frecuente va a ser TBC. Acá, ¿no? Esto es el mismo paciente, lo operaron, de ventana pericardia en unas 700 centímetros, o sea, más de medio litro. ¿Y qué nos describen acá? Miren, si se dan cuenta, corazón con siembras gaseosas, es lo que habrán leído en patología, en microbiología, el calcio, ¿no? El calcio. El calcio con los nódulos, con micronódulos blanquecinos, eso usualmente debe hacer sospechar muy sugerentemente de que puede ser tuberculosis. TBC gastrointestinal también afecta, es una de las presentaciones de la TBC, puede afectar cualquier órgano, intestino, ganglios, peritoneo. A nivel de la qué parte puede afectar el intestino, la TBC, más frecuente es a nivel de la válvula ileocecal, úlcero hipertrófico. Y te puede dar síndrome bueno, obstructivo, dolor. ¿Y qué hay en la zona ileocecal? Nuestro apéndice también por ahí, ¿no? Tenemos pacientes que a veces debutan por apendicitis, lo operan, y luego de meses, años, vuelve a presentar dolor. Ay, pero si ya no tiene apéndice, ¿puede ser apendicitis del muñón? Sí, podría ser, que es raro. Lo vuelven a buscar, alguien trata de buscar la patología previa de hace un par de años que lo operaron y ven que era tuberculosis. Y vuelve a presentarse, o sea, siempre puede ser. Y como eso tenemos varios casos. Ese es el AP de un paciente que también, ¿no? El problema de la apendicitis, de la tuberculosis gastrointestinal es que suele ser más catastrófica. En el tema que como siembra todo, inflama todo, se caracteriza que el tejido no pueda pegar por sí solo. Y tienes que colocarle drenes, bolsas de colostomía, drenaje, todo ello. Ves en en el sala de operaciones y ves, no sé si pueden llegar a ver, gránulos de mijo, micronódulos que no deberían estar ahí. ¿Por qué están ahí estos nódulos anacarados blanquecinos, no? Qué raro. Y es un paciente joven. Otros casos de tuberculosis extrapulmonar, ya. Si se dan cuenta, esta es mi vértebra, ¿no es cierto? Ustedes ya lo ubicaron. Estos músculos que están acá, acá está mi riñón, acá están mis músculos que están a los laterales, es mi psoas. Pero se dan cuenta que este psoas está flaquito y este psoas está bien, pero acá hay algo que se le está pegando. Sigo bajando la tomografía y crece más. Veo y ahora está en el otro lado. ¿Y qué pasó con mi vértebra que estaba bonita? Se destruyó. Y en ambos lados también. Entonces, ¿qué hemos conversado? Que hay una destrucción de hueso, ya es una espondilodicitis, una infección osteomuscular, de vértebra y disco, pero que compromete los psoas. Qué raro. Alguien dice, puede ser TBC. Entonces, yo me acuerdo que en mi clase de infectología me dijeron que para que pueda hacer una tuberculosis eh, extrapulmonar, casi siempre tiene que haber hecho una siembra. O sea, tuvo que haber ido del pulmón, haber hecho una diseminación y quedarse en algún lado. O sea, para yo encontrar en algún lugar como una vértebra, tengo que haber buscado o haber pasado por el pulmón. Es por eso que él va a pedir una placa de tórax. Y en la placa de tórax, aunque el paciente esté asintomático, encontró que había un infiltrado en el ápice izquierdo. Entonces, acá vemos y en el ápice derecho también. O sea, yo hice unidad clínica, vi que había un problema en el hueso, sé que va a ser difícil punzarlo ahí, pero sé que lo más probable es que haya pasado. No es que sea siempre, pero más de un 80% tuvo que haberse diseminado.
Así que yo encuentro, pido mi plaquita y encuentro lesiones. Así que puedo decir, hay un problema que ha ido del pulmón probablemente a otro lugar de mi cuerpo. Así que, ¿qué problema va a ser? Tuberculosis probablemente, ¿no? Acá también, ¿no? Se ve la compresión de la vértebra destruida a nivel de la columna. Probablemente este paciente va a tener sección medular, ¿no? O sea, tienes un paciente que viene ya no puede caminar, su paraparese, que puede ser tuberculosis, afectó la médula. Y en este paciente se le hizo al de la lesión en el psoas una prueba de PCR de tuberculosis, conocida como NEXPERT, y salió positivo. Y yo les había comentado, doctor, ¿cómo es el método diagnóstico de tuberculosis? Es el cultivo. ¿Cuánto puede demorar el cultivo? Hasta 60 días. Pero ya conozco que existen otras pruebas que pueden acortar esto, que esto puede demorar, según el inserto, hasta 3 horas el resultado. En un hospital o clínica, probablemente 6, 12 horas un día, pero ya es bastante la diferencia en el tiempo. Hace el diagnóstico de tuberculosis, no necesariamente, sino que me permite empezar el tratamiento. El diagnóstico definitivo sigue siendo este método, el que estoy colocando ahí, ¿ya? Este es otro caso que hemos utilizado también esta metodología para pedir un líquido acítico. ¿Ya? En líquido acítico también tenemos positivo para tuberculosis, sí, porque también era un caso de una mujer joven que viene con derrame líquido en abdomen, ascitis, ven que tiene una masa en el ovario, diagnostican o sospechan, ¿no? El ginecólogo, los médicos, que era un probablemente cáncer de ovario con metástasis, carcinomatosis, todo, y le estaban poniendo quimio, quieren operar y sacar todo, pero lo punzan el abdomen. Le punzan y le sacan líquido, y alguien lo manda a expert, porque dijo, qué raro que una mujer joven debute con un cáncer, ¿no? Y ven historia clínica y bueno, tiene factores de riesgo. Le piden y sale TBC positivo. Obviamente su pronóstico cambia. Ese es otro caso de un paciente con mastitis crónica, ¿no es cierto? Tienes un paciente con una lesión ulcerar en la mama que uno dice, puede ser por bacterias, sí, es frecuente. Eh, es caso raro de TBC, sí, porque acaba de coloración sin índices en otro bacilo hacia el corpo existente. O sea, no es frecuente que encontremos en mama, pero también se puede presentar. TBC ganglionar, presentación como un nódulo, un ganglio, que va creciendo y luego puede por sí mismo fistulizar. Este caso de una señora que ya fistulizó, le conoció como escrófula. Este es otro método diagnóstico, que acá le pedimos a un paciente, le pedimos prueba y salió TBLAM positivo, que es el TBLAM, el lipoarabinomanano, que si se acuerdan es parte de una de las primeras diapositivas de acá del curso, que dijimos que nos ayuda a los métodos diagnósticos. Este es otro TBLAM que le hemos pedido a otro paciente. Y ese es un casito interesante, miren. Espero que estén escuchando para que no les pase a ustedes. Mujer de 16 años del 2023. Tiene tiempo de enfermedad de varios meses. Va por traumato por una lesión en la mano. Tenía un nódulo a nivel entre la segunda, tercera falange. Bueno, sí, en el segundo dedo entre la falange media y distal, que habían hecho asociado que era un quiste, ¿no? Sinovial, todo ello. Ya bien. Como le fastidiaba a la joven, le dijeron que lo saquen, todo tranquilo. Lo operan, todo bonito. El aspecto cerebroide, tercer metacarpiano, de mano izquierda. Le sacan todo bien. Tumor, ¿no? Ya le sacan. Y cuando le toman la patología, alguien se da cuenta y hace el seguimiento de la biopsia. Y sale la biopsia ya en mayo. Esto fue en abril, un mes después. Osteomielitis granulomatosa con necrosis tipo gaseosa de probablemente etiología tuberculosa. O sea, esa tumoración que le habían asociado que era un quiste, todo ello, al final salió que era tuberculosis. Si no hubiéramos visto la patología, se hubiera ido a su casa sin tratamiento. O sea, ya se había ido a su casa, pues tendrías que buscarla para que vuelva a dar el tratamiento, pero si no se pierde el paciente.
Y si no, ¿a cuántos más pueden estar enfermando? Por eso no se termina. Por eso nosotros vemos bastantes casos raros o presentaciones diversas de la tuberculosis. Por eso cuando ustedes vayan a votar a otro lugar, les van a preguntar a ustedes. Otra escrófula, una paciente mujer, joven. Otro TB positivo. Este es de absceso intraabdominal. Y como vemos, tenemos bastantes casos de tuberculosis. Y por lo tanto tenemos que poder saber qué métodos diagnósticos podemos tener. Tenemos métodos microbiológicos, directo, cultivo, inmunológicos, moleculares y sensibilidad a drogas. Entender que la vaciloscopía es el método más fácil que les habrán dicho, ¿no? Que es el BK directo, lo que toman en todos los lugares, que usualmente no sirve porque es relativamente insensible. Necesitas como mínimo 5.000 bacilos para ser detectado. Pero en la población inmunocomprometida, probablemente no vas a tener muchos bacilos que poder recolectar. Así que tenemos esa desventaja. Pero entonces, ¿por qué, doctor, se sigue haciendo? Porque es simple, de bajo costo, no necesitas un centro muy grande, lo puedes hacer en tu posta cuando hagas tu serum. Problema es que, ¿qué es lo que te dice la baciloscopía? VAR positivo. O sea, hay un bacilo ácido alcohol resistente. ¿Te puede decir si está vivo o no? No, no te puede decir. Es decir, yo puedo estar en tratamiento 6 meses con tuberculosis, haber ido bien y sigo dando VAR positivo. La teoría de por qué más vaciloscopías ayuda. Mientras más vaciloscopía pida, puedo conseguir aumentar mi rendimiento un porcentaje y eso ayuda a mi captación de pacientes. ¿Ya? Por eso que siempre pedimos seriados. ¿Y podemos tener 20 vaciloscopías y tener tuberculosis? Sí, también puede ser. A la 21 puede dar positivo. Tinciones, vacío del core resistente con esto, la típico VAR y la fluoresceína. ¿Ya? Este es otro método, el método de cultivo. El cultivo es el método diagnóstico de enfermedades infecciosas. Cuando les pregunten en infecto cómo se diagnostica alguna enfermedad infecciosa, método siempre es cultivo. ¿Cuál es lo bueno? Que puede detectar 10 bacilos, desde 10 bacilos. ¿Y cuánto detecta la vaciloscopía? Más de 50.000, 5.000 por mililitro. O es decir, con 10 bacilos yo lo puedo determinar. ¡Qué excelente! ¿Puede determinar si está vivo o muerto? Claro que sí, porque si crece en el cultivo es porque tiene viabilidad. Si no crece, porque no lo tiene. Problemas, la demora. Demora hasta 60 días tener un cultivo. Otro problema, necesitas un laboratorio más especial. Nivel 2, 3 no lo vas a poder hacer en tu posta, porque como estás trabajando con cepas vivas, el riesgo de que generes un riesgo de laboratorio para la población es alto. Así que no lo puedes hacer en todos los lugares. Así que aunque el cultivo tenga muchos problemas, es el método diagnóstico todavía por excelencia. ¿Qué pasó? Los métodos de cultivo, que este es el Ogawa, el Winston Jensen, que habrán conocido. El Dubois es un medio líquido que les puede mejorar de los 60 días hasta 42 días. Problema que solamente lo puedes hacer en medios limpios. O sea, tejido estéril, por así decirlo, como tejido pericárdico, cefalorraquídeo. No podrías poner método de esputo porque se contamina con la saliva, con todos más métodos y va a crecer de todo. Estas pruebas, como probablemente las habrán visto en pruebas de VIH, que hacen campañas, incluso de las pruebas de embarazo, ¿no? Que hay pruebas para tirar su gota de orina y sale positivo, una raya, dos rayas. Pero esta prueba usa una metodología, que es la de inmunocromatografía, que se detecta para muchas otras pruebas y también se puede utilizar para tuberculosis. Detecta este antígeno, pues, ¿no? Y los métodos moleculares tenemos a los LIA, los Genotype, que también usan la metodología de tira reactiva pero utilizan ya método amplificado de cadenas de polimerasa, ¿no? Y el otro método que tenemos son los PCR en tiempo real, que ya todo no lo haces semiautomatizado, todo lo haces automatizado en una máquina. Les pongo acá la foto para que vean que esta máquina, que es la que a veces hay en los centros de salud más alejados del Ministerio de Salud, es del tamaño de una laptop. Puede detectar, puede hacer hasta 4 pruebas a la vez.
detecta hasta 3 horas, por así decirlo, y te da el resultado si es positivo o negativo. Hay obviamente con esta de tecnología más grande, de 64, 128 en hospitales, pero les comento que es portátil. Y cada cassette es como que un mini laboratorio personal. Entonces, si esta metodología es tan buena, ¿por qué no hay en todos lados? ¿No? Y les ponía acá la foto porque si se dan cuenta, la plataforma es Expert, da Gene Expert, pero no es el nombre de la prueba. La prueba es un PCR, pero a veces tenemos la mala costumbre de llamar las cosas por su marca y no por su metodología. La, es buena, pero hay que considerar sus limitaciones. Por ejemplo, en pleura es baja a 30%, pero en articulación hueso es hasta el 97%. Y el método de proporciones, que es el método de sensibilidad, solamente se puede hacer MODS con el tema de cultivos. O sea, necesito tener mi cultivo creciendo para poner en cada cuadradito concentraciones diferentes del antituberculoso para determinar cuándo es sensible. Es decir, yo para hacer esto necesito el medio de cultivo. O sea, también el medio de cultivo es útil para determinar resistencia. Detección, el expert es bueno, pero tampoco me va a decir cuándo es positivo o no, porque el PCR que detecta una parte del micobacteria molecular, pero esa parte puede estar viva o muerta, no vas a poder determinar si el germen, si en la micobacteria se aísla la actividad. Otros métodos de tuberculosis latente, el TCT o IGRA, que tiene bastantes limitaciones en nuestro país, porque como estamos vacunados, existen otras micobacterias, no tiene mayor utilidad, salvo casos excepcionales de especialidad, como los pacientes que pueden ser sometidos a inmunoterapias, eh, anticuerpos monoclonales, anti-CD20 o corticoides altas dosis de manera continua, entre otros. Tratamiento, antituberculosos, que ya lo sabemos, evaluar necesidades, duración y todo ello. Los principios de la terapia, que ya ustedes lo conocen, y el esquema sensible. El esquema sensible de la tuberculosis es el más conocido que tienen que saber. Como les digo, ustedes tienen que salir como mínimo, aunque no sean de la especialidad, no sean neumólogos ni internistas, saber cómo se trata una tuberculosis, porque hemos visto que si son cardiólogos y ven una T pericárdica y no saben diagnosticar, fue. Igual, no tienen que conocer en otra especialidad, traumato, ven, o sea, todos tienen que saber. Primera, segunda fase, ¿no? Esquema sensible, 2 meses, 4 meses, diario, 3 veces por semana. Estos medicamentos y esto es útil para pacientes con tuberculosis pulmonar y extrapulmonar, excepto estos tres. Y se divide también por kilo de peso, si es menos de 50 kilos o más de 50 kilos. Y para tuberculosis, el tratamiento también extrapulmonar va a ampliarse si es miliar, sistema nervioso central u osteoarticular. La corticoterapia es para prevenir el iris, meningitis, pericarditis y miliar. ¿Ya? Cada uno es controversial cuanto a la dosis, el que más tiene evidencias para meningitis, que usualmente son dosis elevadas de dexametasona que se va haciendo el tapering, disminución cada semana. En población VIH lo que nos dicen también es que el tratamiento hasta hace muchos años era 7 meses, 12 meses, porque dicen que era inmunosuprimido y más cosas, y ahora hasta hace unos años lo han bajado hasta 6 meses, porque vieron que no había diferencia. Lo único es que la dosis sigue siendo diaria de la segunda fase, así que eso sí es diferente con la TBC en personas no VIH. TBC resistente tengo que conocer definiciones. Probablemente ustedes no van a manejar una XDR, pero tienen que conocer cuál es la diferencia entre MDR, pre-XDR, poliresistente y todo lo demás. Por ejemplo, XDR hasta hace muchos años era tuberculosis que era resistente a una quinolona, un inyectable y a los de MDR que es Isoirifra. Sin embargo, ahora como los medicamentos han cambiado, la XDR se determina que es una MDR, quinolona, fluoroquinolona y un medicamento de grupo A, como bedaquilina o linezolid. ¿Ya? Por eso la mayoría queda en pre-XDR muchas veces, pero sí, sí tenemos XDR, lamentablemente. Y estos son los medicamentos que han ido cambiando en el tiempo, con clasificaciones del 2011, 2016, futuros, incluso
lo del MINSA ha ido cambiando conforme a los años y pasan medicamentos que antes usabas más arriba a ser medicamentos de grupos más relegados. Lo último que tenemos, Levo, Moxi, Veda, Aline, grupo A, Clofazimina, Ciclocina, grupo B, y este grupo C. Quizás acá tenemos que determinar que hay dos definiciones. Cuando es resistente a isoniazida, cambiamos la iso, no hay problema, iso por levo y nos quedamos tranquilos, pero el problema es cuando es resistente a rifampicina. ¿Por qué? Porque se dice que cuando es resistente a rifampicina, se debe tratar como MDR. Ese es uno. Lo otro, que la probabilidad de que sea resistente a rifampicina te hace más fijo de que sea isoniazida. Es por eso que el expert, que era la plataforma, hace evaluación para rifampicina principalmente. También existe para ISO, RIFA y otros medicamentos, sí, pero principalmente para RIFA porque la probabilidad de hacer resistencia combinada es muy alta. Y se maneja doble. Y la rifampicina es uno de las antituberculosis tan centrales que permitió el acortamiento de la terapia y la disminución de las pastillas también. Existen esquemas acortados, esquemas de oral prolongado, y al momento tenemos como que el esquema inyectable, que es lo que más se usa porque los otros esquemas todavía no están entrando, pero sí deberían entrar porque eso disminuye el tiempo, ¿ya? Pero como les digo, eso es más para especialidad y para poder ver. Y monitoreo ustedes lo que sí tienen que saber es que como probablemente un porcentaje va a manejar pacientes en su serum, su internado, van a vigilar sus pastillas, tienen que entender, ¿no? Yo le voy a dar 4 fármacos, 4 grupos de familia a mis pacientes. ¿Y cuántos medicamentos son? Usualmente si un paciente pesa más de 50 kilos, usualmente son 11 pastillas más una vitamina que es piridoxina, son 12. ¿Qué creen que afecte? Va a haber eventos adversos y reacciones adversas. La principal reacción adversa siempre es la gástrica por la cantidad de pastillas, pero el principal evento adverso que hay que suspender probablemente va a ser el hepático. Pero acá tengo una lista de eventos adversos que tienen que leerlo y revisarlo porque eso le vamos a evaluar. Que tenga que saber, porque si yo doy medicamentos tengo que saber qué vigilar. Pero obviamente no les voy a preguntar, ¿no? ¿Alguno me da alergia? Cualquiera me puede dar alergia, cualquiera me puede dar náuseas, vómitos. Eso no es un tema, pero tengo que saber alguna que otra cosa, ¿no? Por ejemplo, el Inesolid me da plaquetopenia, mielosupresión, ¿no? Eso tengo que saberlo. Y como les digo, el buffer hepático es muy importante porque tengo dos definiciones. Que las transaminasas sean mayor a 3 veces el valor basal, o sea, tengo que saber cuánto es el valor basal y que tenga síntomas. O 5 veces y sin síntomas. Puede que el paciente esté tranquilo, pero tiene 5 veces, sí. Porque una cosa es que el valor basal sea 30 y su 3 veces sea 90 y ya me asusto. O imagínense que tengo una TBC hepática que empezó con 100. Su valor basal va a ser, por ejemplo, 300. Ahí me voy a preocupar, probablemente. Y las conclusiones ya para acabar con esta exposición es que la tuberculosis es una infección que tiene diversas presentaciones clínicas y atípicas. La forma clínica hay que buscar factores de riesgo, compromisos. Hay que recordar que si el cultivo sigue siendo el método gol estándar, puedo determinar si está vivo o no, definir resistencia, pasar tratamiento individualizado, pero igual tengo que pedir vaciloscopías, tengo que usar métodos diagnósticos diversos para poder darle mejor uso. ¿Ya? Entonces, eso sería todo, doctores. No sé si hay alguna pregunta que me quieran hacer. A ver, ok. eh, ya, espérense, no sé qué hice. Eh, sí. Ya. Acá una pregunta de uno de sus compañeros es que les comente qué es el iris. Ya, a ver. El iris, mm, ¿dónde está? El iris, bueno, de algunos libros lo van a encontrar como SIRI, es el síndrome de reconstitución inmune. El síndrome de reconstitución inmune, muchas veces lo asociamos a VIH. ¿Solamente se da en VIH? No, es incorrecto. Se da
en cualquier otra forma que puede comprometer mi sistema inmune. ¿Qué quiero decir? El ejemplo clásico es en VIH, así que les voy a hacer un ejemplo. Tengo mi CD4 bajo, no sé, en 5, acordándonos que nuestro valor normal debería ser más de 500 probablemente. Así que como tengo 5 de linfocitos CD4, no va a haber ninguna infección que mis linfocitos se van a pelear. Así que no va a haber ninguna respuesta. Voy a estar feliz y contento hasta que un momento pase una infección, me tosan, hagan neumonía y me muero. Sin embargo, cuando yo empiezo mi tratamiento antirretroviral, mi TARP, mi CD4 va a ir subiendo. Y aquí justo está nuestra amiga, quizá la tuberculosis. Y acá encuentra ya linfocitos con los que pelear, porque antes no podía pelear porque no era abusiva con ellos. Pero ahora sí hay bastantes, así que van a pelear. Como van a pelear, va a haber, tú dirías, doctor, si estoy tratando a mi paciente con la tuberculosis, debería ir bien. Pero en vez de eso, está empeorando. El paciente tiene más fiebre, malestar, pérdida de peso, náuseas, todo. ¿Por qué? Porque hay una respuesta inmune que está combatiendo mi cuerpo con esa infección. ¿Y cuál es el tratamiento para apagar mi sistema inmune en un momento? Es corticoides. ¿Tengo que quitar el tratamiento antirretroviral? No, sino dormirle un momento con corticoterapia. Le decía que este es el ejemplo clásico con pacientes VIH, pero también podemos hacer con pacientes inmunocomprometidos. Imagínense un paciente que le dé quimioterapia. Le dé quimioterapia, no tiene neutrófilos, tiene cero de neutrófilos, y en un momento se va a ir la quimioterapia y va a subir de nuevo. Y cuando suba va a encontrar infecciones y va a pelear igual. También pacientes con la propia tuberculosis, ¿no? Acordarnos que la inmunosupresión, a veces ponemos síndrome de inmunosupresión, está bien, por VIH, o sea, no siempre síndrome de inmunosupresión es por VIH, hay otras enfermedades que ocasionen. La propia tuberculosis es una inmunosupresión, así que sí, es un inmunocompromiso. Ya puede ocasionar que tu sistema esté debilitado, vas a darle tratamiento y se debilita. Puede ocasionar un iris por desenmascaramiento, que es lo típico en VIH, o por empeoramiento, ¿no? O sea, desenmascaras una enfermedad que no había, que al inicio aparentemente no había, o empeoras una enfermedad que estás dándole tratamiento. Ya, no sé si fui claro con la respuesta. Esto, si no me dice. Ok, Camila. Ok, me dices cuánta especificidad. Acá que probablemente te va a ayudar mi diapositiva. Acordarnos que los PCRs, en este caso el expert, o sea, digo PCRs porque hay muchos PCRs de tuberculosis. Cada plataforma está validada para algún tipo de sensibilidad y siempre no podemos extrapolar, ¿no? Y es buena la pregunta. ¿PCR y qué tipo? Expert, ¿ya? El que más estudió es el expert y esto probablemente es lo que vamos a poder encontrar, ¿no? En este momento lo que fue reportado en este artículo, que es de la versión de Cochrane, de diversos estudios del expert, para ver la sensibilidad, acá nos reporta, por ejemplo, para TS genitourinario, ¿no? Que si no me equivoco fue para orina, no fue para tejido de renal, ¿no? Fue de una sensibilidad de un 82%, ¿ya? Y una especialidad de 98%, ¿ya? Incluso podría decirte que hay expert normal y el expert ultra. El ultra es mejor esta sensibilidad, pero no es que sea wow. Incluso hay algoritmos que te dicen, si tú tienes la sospecha de tuberculosis, puedes repetir un segundo expert, ¿ya? Y este segundo expert eh, te va a ayudar para poder descartarlo o alejarlo. Como ven, ninguna especificidad es 100%, es decir, yo no voy a poder descartarlo, pero sí puedo llegar bastante a acercarme a ello. Si es positivo, sí es, si es negativo, no descarto. Esto, no sé si puedo responder tu pregunta, Estefano. Esto, imagino que ya son mensajes para mí. La primera pregunta, si es que no leyeron, bueno, les comparto. La primera pregunta era iris y la segunda pregunta, la especificidad de tuberculosis para PCA. Lo comento acá para que las personas puedan entender de qué estaba hablando, si es que no entendieron mucho. Eh, no sé si hay una pregunta, sino para dar concluida la presentación.